Estamos estudiando la carta a los Efesios, ya hemos avanzado en el capítulo 1, avanzamos la mitad del capítulo 2 y hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 2 de Efesios, así que si tiene su Biblia tómela allí, vamos a leer. Y dice así, Efesios capítulo 2 del verso 11 en adelante, dice así, por tanto, fíjese este verbo, acordaos, lo que acabamos de hacer, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Otra versión dice una nueva humanidad, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos un minuto. Señor, usa tu palabra, lo que está aquí, lo que nos has determinado también estudiar en este tiempo, en este día, para que pueda ser de ánimo, de desafío, de aliento, de consuelo, de advertencia, de lo que sea necesario en nuestro corazón. Señor, conforme a lo que cada uno de nosotros está viviendo, Señor, usa tu palabra, que tu Espíritu Santo obre, Señor, en cada corazón en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, Julianne Holt Lundstrand, no le suena el nombre sin duda, pero es una investigadora en la Universidad de Brigham. Ella hizo una encuestó a un grupo de adultos mayores sobre su dieta, rutinas de ejercicio, estado civil, visitas al médico y otros hábitos en general. Luego de 7 años, volvió a reunirse con las mismas personas, al menos con las que aún seguían vivas. Pero esta vez les hizo una sola pregunta. ¿Qué redujo sus posibilidades de morir? Esa fue la única pregunta. Después de 7 años y ver cuáles eran sus hábitos de ejercicio, su condición, en fin, les hace esta pregunta. ¿Qué redujo sus posibilidades de morir? Los resultados que se encontraron fueron interesantes. Y los 10 razones que dieron, las 10 primeras razones que dieron para responder a esta pregunta, ¿qué redujo sus posibilidades de morir? Comenzando por la 10ª, fue, por ejemplo, poder respirar aire puro, sin duda, muy necesario. Haber tratado su problema de hipertensión, ¿no? Algo común a esa edad. Haber bajado o subido de peso, según el caso. Tener una rutina de ejercicio, sin duda, excelente recomendación. Haber tratado sus problemas cardíacos. Haberse vacunado contra la gripe o la influenza, muy buen consejo también. Haber dejado de beber alcohol. Haber dejado de fumar. Ahí tenemos 8. Ahora, los 2 factores más importantes que ellos mencionaron como los que redujeron las posibilidades de morir para ellos fueron estas. La segunda de ellas fue tener relaciones cercanas. Alguien con quien contar cuando se necesitaba dinero, ayuda médica o simplemente ser escuchado. Y la primera fue integración social. Es decir,
el nivel de interacción que tenían con otras personas durante el día, desde su relación con los allegados más cercanos, como su pareja, hijos, parientes, hasta la interacción con sus vecinos o amigos. Sin duda, la noticia, el equipo investigador confirmaba con este estudio que el ser humano fue diseñado para vivir en comunidad y que las relaciones interpersonales tenían efectos impresionantes no solo sobre la salud física, sino también sobre la calidad y la longevidad de la vida. Y abrimos la Biblia y sin duda abrimos Génesis y lo primero que dice Dios cuando crea al hombre, que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y no era simplemente un llamado a comprender el matrimonio para estar acompañados, sino que el Señor nos creó antes de que creara a la mujer. El Señor creó al ser humano dependiente. Primero dependiente de Él. Y cuando uno es dependiente de Él, todos los que están en Él son interdependientes de alguna manera. Y esto es lo que de alguna manera Pablo, aquí en esta segunda parte de la carta a los Efesios, intenta mostrarnos. Por lo menos lo vamos a abordar de esta manera. Como dijimos, Pablo escribe esta carta a estos hermanos en Éfeso, que no está tratando un problema en particular, aunque aquí menciona y habla de ustedes, vosotros, nosotros, los que antes y los que ahora, los de la circuncisión y los de no circuncisión. Y esto era un problema no solo en Éfeso, este es un problema de la iglesia en el primer siglo. Porque los primeros que creyeron, ¿quiénes eran? Eran judíos. Pedro era judío, Pablo era judío y todos los apóstoles eran judíos. Y cada uno de ellos tenía su cultura judía, que estaba asociada a la adoración al Dios verdadero. Pero ahora, en el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, donde viene el Mesías y dice, bueno, todo lo que está escrito antes lo dice Pablo, para nuestra enseñanza, pero todo fue sombra de lo que había de venir. Y ahora, en el cumplimiento del tiempo, vino Cristo, y ya no es que la ley no es necesaria, pero ahora la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, todo cambia. No podemos, Israel, y lo vamos a medio acomodar, y ahora es la iglesia. Más allá de las posiciones teológicas que tengamos, donde algunos creen que la iglesia reemplaza a Israel, o que la iglesia es el nuevo Israel. Pero acá hay una declaración de Pablo que nos debe marcar a fuego en nuestra vida. Es que ahora se cumple el plan definitivo de Dios. Dios, a lo mismo que a veces nosotros lo hacemos, vamos ejecutando nuestro plan a medida que pasa el tiempo y llega un momento donde decimos, bueno, esto era lo que yo quería lograr, ¿no? Y uno va por pasos, y si bien Dios no necesita, Él podría hacer todo así de una manera, pero vemos, y lo vimos aquí en el capítulo 1 de Efesios, donde dice que antes de la fundación del mundo, Dios había escogido para sí un pueblo por medio de Jesucristo para alabanza de su gloria. Y uno diría, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue la sombra de lo que había de venir. Y lo está diciendo aquí. Ya no hay eso de circuncisión hecha en la carne. Ya no es necesario ser del pueblo judío, venir a Israel. Ahora Dios nos está revelando que el plan definitivo de Dios para la humanidad no era una nacionalidad, no era un tipo de cultura, no era un tipo de sociedad donde el hombre pueda ser mejor, lo que sea, cualquier intento, ya sea desde el cristianismo o fuera, sino que el plan definitivo de Dios para la humanidad es la iglesia. ¿Por qué? Yo no creo lo que dice el catolicismo de que no hay salvación fuera de la iglesia, ¿no? O sea, ellos lo aplican en el sentido de que yo tengo que ir a la iglesia, hacer mi comunión y todos los sacramentos, entonces hay salvación, ¿no? Pero en cierto sentido, ninguno que no esté en la iglesia tiene salvación. O sea, no hay nadie que realmente tenga salvación y no sea parte de la iglesia, de Cristo. O sea, Cristo a todos aquellos que escogió, por lo tanto, como dice Romano, apartó, llamó, santificó, predestinó y un día glorificará, aunque ya lo glorificó de alguna manera en la esperanza que tenemos en Cristo. Ninguno y cada uno de ellos
está fuera de la iglesia. Y uno dice, bueno, yo conozco un cristiano que no se congrega. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y sin duda está en falta. Porque la expresión de la iglesia de Cristo se expresa en esto que estamos haciendo ahora, de congregarnos en una iglesia local. Pero comprender que el plan de Dios no era simplemente salvar individuos. Porque muchas veces la idea que tenemos de nuestra salvación es de Dios me salvó. Pero lo cierto es que cada vez que leemos y volvemos a las enseñanzas de Pablo respecto a la iglesia y a las doctrinas que tienen que ver con la iglesia, siempre vemos el nos salvó, nos redimió, nos escogió y que hizo, como dice aquí, de dos, uno y solo pueblo. Mire, quiero leerle el verso 15 en la versión NBI, que hace una buena interpretación del texto. Dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Mire, no se trata de una mejor sociedad, una mejor cultura, aún incluso si fuera, entre comillas, cristiana. El plan último y definitivo de Dios es una nueva humanidad, no una mejor humanidad, no una humanidad reformada o mejorada, sino que algo completamente nuevo. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, aquí nos dice cómo es posible. Y como normalmente lo hace Pablo, muchas veces no es que lo haga a propósito, pero nosotros vemos y él hace como una mirada al pasado, al presente y hace allí, ¿no? Lo divide en tres partes. Y si bien Pablo en esta primera parte de la carta no está tratando con cosas que tenemos que hacer, no hay mandamientos aquí que cumplir, ¿no? Eso va a comenzar en capítulo 4. ¿Se acuerda? La primera parte de Efesios es sentarnos, ¿se acuerda? No hacer, sentarnos. Luego el andar, ¿no? Tiene en capítulo 4. Pero acá hay un imperativo. Y es el único imperativo que está en esta primera parte de la carta. Y está ahí en el verso 11. Fíjese cómo dice. Por tanto, ¿cuál es la palabra que tenemos allí? Acordaos. Lea la carta, el libro de Deuteronomio, ¿no? Acuérdate de no olvidarte, no olvides de acordarte, porque nuestra memoria es muy frágil. Y resulta que olvidamos de dónde el Señor nos sacó, olvidamos lo que éramos. Y aquí de alguna manera Pablo, tomando la primera parte del segundo capítulo, ¿se acuerdan? Vosotros estabais muertos en delitos y pecados, erais hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que todos los demás, nadie se escapaba de esto, pero Dios. Y acá también va a haber un pero, ¿no? Un pero. Ahí en el verso 13. Pero ahora en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar Pablo aquí? Bueno, quiere recordarnos de alguna manera, ¿no? Dijimos en el capítulo 1 que Pablo intentaba con esta carta formar identidad en la iglesia, ¿no? En este caso de Éfeso, de nosotros también. Y esa identidad está determinada por esa obra de Dios por medio de Cristo de adoptarnos en su familia, ¿se acuerdan? De que somos hijos. Pero ahora está el intento de Pablo de recordar y acordarnos de que ese hijo o hija de Dios está inmerso corporativamente y que nuestra identidad es una identidad corporativa, que no está aislada, sino que forma parte de algo mucho más grande que mi metro cuadrado, ¿no? O mucho más grande de lo que muchas veces nos sucede en nuestro mundo, a un creyente. No se enoje, por favor, independiente del resultado. Pero el día de ayer algunos estaban peleando porque yo soy de un color más blanco y otros son de amarillo y negro, ¿no? O yo soy para el fútbol, ¿no? O yo soy de X partido y yo soy del otro partido que está al frente de la vereda. Y yo tengo este origen social y yo tengo este origen social. Yo tengo este color de piel y tú tienes otro color de piel. Yo tengo una situación económica X y yo tengo otra muy distinta a la tuya. Y el cristianismo, tristemente, muchas veces se ha asociado con esa segregación que hace la sociedad a raíz del pecado. Y nosotros nos separamos. A mí me gusta la Coca-Cola, a mí la Pepsi, ¿no? Y así, y empezamos a formar grupitos y cada uno lo suyo. Y esto era lo que pasaba en la iglesia. Porque había una separación
entre los judíos y los gentiles, que se llaman aquellos que no eran judíos. Y esa separación era religiosa, ¿no? Era cultural, ¿no? Porque los judíos tenían sus rituales, sus fiestas, pero también era racial, porque los judíos se podían jactar que venían de la sangre de Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros somos de la circuncisión. Mire, cuando uno estudia, va ahí a los libros de historia y aquellos que estudian cómo era esta idea esta palabra, este concepto de llamar a los gentiles incircuncisos. Ustedes son los incircuncisos. Eso había venido a ser como una palabra despectiva. No era simplemente una referencia que, no se circuncidó. No, era despectivo. Era como nosotros decimos hoy día, eso, la palabra que usted quiera, ¿no? Ya sea para referirse al del otro equipo, al del otro partido, al de una clase social diferente, ya sea para arriba o para abajo. Pero cuando decimos esa palabra despectiva, para referirme a otro, esto, y pongan el adjetivo que usted quiera. Bueno, esto es lo que estaba pasando en la iglesia. Y esto es lo que muchas veces sigue pasando en la iglesia. Por eso Pablo viene y da este mandamiento en medio de una declaración donde no nos está mandando a hacer nada, pero sí nos dice, acordaos de algo. ¿Y de qué hemos de acordarnos? Porque Dios quiere, que Pablo insta a la iglesia a recordar que nuestro sentido de gratitud hacia Dios se va a manifestar no solamente en cómo yo me relaciono hacia arriba, sino que principalmente en cómo me relaciono hacia el costado. No solo verticalmente, sino que principalmente horizontalmente. Entonces, ¿qué quiere Pablo que nos acordemos? Bueno, primero 11 y 12 versículos. Que nos acordemos quiénes fuimos alguna vez. Que nos acordemos quiénes fuimos alguna vez. En resumen, Pablo está diciendo que estábamos separados de Dios y aún incluso fuera del pueblo de Dios. Sí, tenemos que reconocer que el pueblo de Israel fue un pueblo privilegiado en ese sentido. Dios, de todos los pueblos, escogió el pueblo de Israel. No lo escogió porque eran buenos, lo dice el mismo Biblia, ¿no? Porque escogió lo peor, lo menos para avergonzar a lo mejor. O sea, si había una sociedad mejor que la de Israel, había muchas, más avanzadas. En fin, en cualquier orden, mucho mejor que Israel. Israel no era mejor que ninguna otra nación, pero Dios la escogió precisamente por esa razón, ¿no? Porque simplemente a Él también le plació. Ahora, por medio de este pueblo, Dios quiso mostrarse al mundo. Hay dos fuerzas, cuando uno gira algo, hay dos fuerzas que se generan. Está la fuerza centrífuga, usted cuando pone la lavadora, hace que la ropa quede pegada en la pared, ¿no? O sea, empuja hacia afuera. Y está la fuerza centrípeta que empuja hacia adentro. Bueno, de alguna manera el pueblo de Israel cumplía esa función, ¿no? Que era Dios ahí en el centro viviendo con este pueblo y atraía a todos hacia Israel, ¿no? Porque era el pueblo que Dios había escogido. Ahora con la iglesia es al revés, es hacia afuera, ¿no? La iglesia da a conocer hacia afuera a quién es Dios. Pero no debemos olvidar que estábamos huérfanos, sin familia, y los gentiles, los que no eran de Israel, no eran parte de alguna manera del plan que hasta ese momento Dios había establecido con la humanidad. Por lo tanto, aunque no se trate de algo simplemente de raza, tenemos montones de ejemplos en la Escritura. A mí el que más me encanta es el ejemplo de Ruth. Lea el libro de Ruth la Moabita. Si tiene internet, ponga Ruth la Moabita Gabriela Mistral, ¿no? Escribe una hermosa poesía de ella, de su vida. ¿Cómo es posible que alguien que estaba ajeno, porque al final ahí nos damos cuenta que era una cuestión racial, era una cuestión del corazón. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Quien sea. Muchos egipcios hicieron lo mismo cuando Dios los sacó ahí de la esclavitud. Ahora, no ser parte del pueblo de Israel en este momento era estar fuera o separado del Señor. Como dice Pablo allí, estábamos sin Cristo porque las promesas del Mesías habían sido dadas ¿a quién? Al pueblo de Israel,
¿no? El Mesías era un judío, un israelita. Ahora, nos va a decir en la segunda parte que este plan no era solo para el pueblo de Israel. Dice, para con unos y los otros y todos, formar una sola cosa. Ya no con divisiones por medio, en el medio, pero recordar que quiénes éramos alguna vez. Y si, no importa si usted es israelita o no importa cuál es su origen, pero hubo un día en nuestra vida que estábamos separados de Dios. Hubo un día en nuestra vida que estábamos sin Cristo, como dice Pablo aquí. Hubo un día en que éramos extranjeros. Pero fíjese, sobre todas las cosas, lo que más nos debe recordar es lo que dice ahí al final del capítulo 12. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios. Si bien Dios planeó bendecir a todas las naciones a través de Israel, es lo que le dice a Abraham, ¿se acuerdan? En ti serán benditas todas las naciones. Los gentiles no sabían esto. Y como no sabían las promesas, no tenían esperanza de las promesas, no conocían al Dios de las promesas. Antes de confiar en Cristo para salvación, nosotros estábamos en esa misma posición trágica. Separados de Dios y de su pueblo. Por eso nosotros también necesitamos recordar este hecho. Que usted y yo estábamos separados de la comunidad de Cristo y del Evangelio. Si continuamos recordando de dónde venimos, sin duda viviremos con una constante gratitud hacia Dios. Pero no solamente gratitud hacia Dios, sino también gratitud hacia el pueblo de Dios. Y no Israel en particular, sino que al pueblo que Él ha formado ahora, no importando su origen. Entonces muchas veces en nuestra vida sentimos que no pertenecemos a nada y nos cuesta, y a veces queremos encajar en la sociedad, en mi trabajo, con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia, y quiero ser parte de algo, pero aquí es donde nos damos cuenta que es el Evangelio y por medio de la iglesia lo que nos da sentido de pertenencia. Eso es lo que quiere generar Dios por medio de la iglesia, y lo que Pablo está tratando de hacernos recordar a nosotros. ¿Quiénes éramos antes sin Cristo? Pero también recordar lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo? Del verso 13, aquellos que están tomando apuntes, del verso 13 al verso 18, si lo queremos resumir en una palabra, porque hay muchas cosas que nos dice aquí. Nos dice que ahora en Cristo, los que estáis lejos, ahora estáis cercanos, que Él es nuestra paz, que hizo de ambos un solo pueblo, derribó una pared intermedia. Esto nos hace recordar, quizás si usted ha estudiado cómo era el templo al que se le llama templo de Herodes, que era el templo en los tiempos de Jesucristo, estaba una pared, ¿no? Y se han encontrado vestigios allí, inscripciones, que estaba afuera, estaba donde se ofrecía sacrificio, pero después estaba el atrio de la mujer, hasta donde llegaba la mujer y daban ofrendas, y después estaba el patio de los gentiles, y ahí había una pared. Los gentiles que querían adorar, aquellos que no eran judíos, no podían ir y ofrecer un sacrificio, ¿sí? Aún cuando creían en Dios, había una pared que llegaba y decía aquí. Y la inscripción que se han encontrado no hace muchos años decía, cualquier gentil que traspasare esta pared, ¿no? Corre de riesgo su vida. Y había una pared que separaba. Así, de la misma manera que en lo espiritual había un velo que separaba el acceso a Dios. Muchas veces nosotros hacemos más referencia a ese velo, que sabemos que tenemos acceso a Dios, pero muchas veces seguimos manteniendo muros, así como lo tenían los judíos para con los gentiles, en nuestra vida, aún incluso en nuestros propios hermanos en Cristo. Ya sea una pared social o socioeconómica. Yo me sorprendo y a veces me enojo. Tengo varios amigos que viven o sirven o viajan a los Estados Unidos, y no hace mucho alguien volvió y me decía, creo que alguien se lo contaba ayer, me sorprendió que en la iglesia donde fui habían personas negras y asiáticas. Y yo digo, ¿y por qué te sorprende? Claro, ahora se habían dado cuenta de que todo el tiempo habían tenido una pared separadora y todos eran igualitos, del mismo color de pelo y de tez.
Eso no es la iglesia. La iglesia debe ser lo más diverso que pueda haber, en todo orden. Pero muchas veces queremos mantener algo que no es el Evangelio, que puede ser una cultura, que puede ser una forma de vida, y nos empezamos a segregar. Y queremos... El ser uno no significa uniformidad. Cuando hablamos de uno en Cristo no significa que somos todos iguales, sino que a pesar de todas nuestras diferencias podemos ser uno, y somos de hecho uno en Cristo. Ahora, de todas estas cosas que dice cercano, derribó una pared, que abolió las enemistades mediante la cruz, reconciliar. Si alguna palabra aquí podemos tomar como importante, es que Pablo quiere que recordemos o que nos acordemos de la reconciliación que Cristo ha logrado a nuestro favor. Como dijimos en el capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y eso cambia todo. Aquí también. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús. Cristo murió en nombre de todos los pecadores y llevó nuestro castigo. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser declarados justos. Y recibimos la bendición del perdón, de la justicia y de la vida nueva. Y hubo un evento pasado que se experimenta en el presente, que es este de estar en Cristo. Y esto es lo que nos da paz con Dios, como dice allí, ¿no? Mediante la cruz reconciliar, verso 16, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, y por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si hay algo que logra la iglesia, no nosotros como iglesia, sino que logra el hecho de que somos parte de la iglesia, es que hay reconciliación. Por eso la cruz es central, porque la sangre nos recuerda la gravedad de nuestro pecado. Lo acabamos de recordar, recordando el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? En la Santa Cena. Pero Cristo, como dice el verso 14, Cristo, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Pablo nos recuerda que la paz se encuentra no en algo que yo me esfuerzo. Muchas veces nos esforzamos, cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a ver eso, ¿no? Que nos llama Pablo, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso, ser solícito es ser diligente, pero no nos dice en hacer la paz. Nosotros queremos hacer la paz. Nos esforzamos, incluso estamos dispuestos a pagar por la paz. ¿Qué significa? De estar en paz con los demás. Pero no debemos olvidar que es Cristo, y por medio de Cristo es que podemos tener paz, no solamente hacia con Dios, sino que paz entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Cristo, todas aquellas cosas que nos separan en el mundo, no es que no importan y no es que no tienen valor, pero cuando yo comparo, ¿ha visto esas imágenes del espacio? Cuando ponen la Tierra, así uno la ve, es grande, ¿verdad? Y empiezan a poner, bueno, al lado de Júpiter, al lado del Sol y al lado de... ¿sí? Ni siquiera vemos el punto que está allí, ¿no? Bueno, todas nuestras enemistades, de todas las que mencionamos recién, y de cualquier orden, quedan así. Es un punto al lado de la paz que hay en la cruz. Si yo sigo forzándome, y sigo forzándome a propósito a veces, en marcar mis diferencias con los demás. Por supuesto que las tenemos, si no tenemos que ser ciegos. Tenemos diferencias, pensamos diferente, somos diferentes. No hay ningún problema con eso. Lo que no debemos olvidar es que en Cristo somos uno. Usted y yo, que pensamos diferente. Que en Cristo somos familia. Que en Cristo formamos parte de una comunidad, no a la que venimos porque, bueno, aquí está bien, es bonito, sino que por medio de la salvación que hay en Cristo Jesús, Dios me pone allí. Y así como entre los 12 discípulos, los cuales el Señor llamó, ¿se acuerdan? Y dijo, venid, sígueme. Bueno, estaba Pedro, que era un pescador, y estaba Mateo, uno al cual Pedro tenía que pagarle los impuestos.
en algún momento de su vida. Estaba Simón el Celote, el que era medio nacionalista ahí, con Mateo, que también, ¿no? Está para algunos vendido a los romanos, en fin, y los hizo convivir. ¿Por qué? Porque Cristo derriba cualquier pared que nos pueda separar. Él es nuestra paz, Él es el que nos da paz. Fíjese, verso 14, la mitad dice: derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y dice, dijimos recién, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre. Cristo nos hizo uno. La sangre de Cristo nos hace una. Lo que nos separaba en grupos, Cristo lo derribó. No sigamos construyendo muros nosotros para separarnos de los demás. Como resultado, Cristo creó en sí mismo un nuevo hombre de los dos, dando como resultado esa paz, ¿no? La abolición de Jesús de algo viejo ha llevado a algo nuevo, y eso nuevo es una nueva humanidad. Es un nuevo hombre, un nuevo ser humano. Eso es lo que está haciendo Cristo por medio de la iglesia. No es ninguna mejora, no es ningún remendo, es algo completamente nuevo. Y la diversidad de la iglesia es una gloriosa demostración de la obra de Cristo y debe ser celebrado, ya que representa lo que será un día el cielo. Porque en el cielo va a haber, alguien decía, en el cielo me voy a dar 3 sorpresas. Voy a encontrar personas que no me pensaba encontrar. No me voy a encontrar con personas que pensaba que iba a encontrar, y yo me voy a sorprender de que estoy allí en la gloria con el Padre. Dios, por medio de Cristo, no solamente nos da la paz, nos hizo uno, sino que también Cristo, como dice el verso 17, me encanta, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Él predicó esa paz. Nos anima y nos desafía a la tarea que tenemos como creyentes de decirle al mundo cómo las personas pueden tener paz con Dios. Si hay algo que debemos anunciar, ¿se acuerda ahí Pablo en Corintios? Le dice, el amor de Cristo nos empuja pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para Cristo. Y termina diciendo, porque somos embajadores suyos, pensando esto, ¿no? Somos embajadores de Cristo y anunciamos este mensaje. ¿Cuál es? Reconciliados con Dios. Si hay algo que hemos de proclamar, no es una cultura, no es una forma de vestir, ni de cantar, ni un color de piel, ni ninguna de las cosas que nos segregan en este mundo. Si algo es lo que hemos de predicar, es que el mundo puede tener paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Citando a Isaías, Romanos 10, ¿no? La cita de Isaías es esta, Isaías 52:7. Dice, qué hermosos en las montañas son los pies del heraldo que proclama la paz, que trae noticias de las cosas buenas. Y Pablo se toma de eso y dice, preciosos son los pies, ¿se acuerdan? De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cristo proclama la paz a través de sus seguidores hoy. La pregunta es, ¿realmente estamos dejando que el Evangelio permee nuestra vida y que lo que anunciamos es paz? ¿O es quizás todo lo contrario de paz? Cristo proclama su paz a través de creyentes comunes como nosotros. Y sin duda el mundo anhela paz, quiere paz. Pero la única paz verdadera que puede encontrar alivio es la paz que viene por medio de Jesucristo. Y va a ser conocida solo cuando prediquemos a Cristo, que la gente va a poder comprender y obtener esa paz. Ahora, verso 18 dice que Cristo nos ha dado acceso a Dios. Por medio de Él, unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Sin duda, lo que era inaccesible antes, por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia.
Dios no es un Dios inaccesible. Dios no es alguien a quien no podamos acudir. ¿Cómo es posible? Bueno, no porque soy bueno, sino que si he sido adoptado hijo suyo y formo parte de este cuerpo que es la iglesia, entonces tenemos entrada a Él. Ahora, no debemos olvidar, y termina ahí verso 19 en adelante: ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Esta idea de identificación, recordar quiénes éramos, recordar que tenemos paz por medio de Jesucristo, que hay reconciliación en Él, pero también identificarnos en qué nos hemos convertido ahora. Y Pablo lo resume para recordar a los gentiles quiénes son, diciéndole estas palabras de con, ¿no? Nos muestran que hemos sido, estamos juntos a Cristo, ¿no? O con Cristo. Toda esta idea de somos conciudadanos. Lo primero que nos dice, ¿no? Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos. ¿Y esto qué quiere decir? Somos ciudadanos del reino de Dios. Si había algo que Pablo se podía enorgullecer, y alguna vez lo ocupó para que cuando fue juzgado fuera llevado a Roma, que él era ciudadano romano, ¿no? Y si había algo, quizás los judíos decían: yo soy israelita. Y nosotros decimos: bueno, soy uruguayo, ¿no? Soy charrúa o lo que sea, ¿no? O mi sangre, tengo mis 8 apellidos vascos, no sé, ¿no? No importa cuál sea su origen. Lo que no debemos olvidar es que nuestra ciudadanía no está en este mundo, no está aquí. No importa lo que diga nuestra cédula, nuestra ciudadanía es celestial. Es allí donde debemos recordar que, así como la ciudadanía romana era apreciada y tenían privilegios, bueno, la ciudadanía celestial es incomparable y tiene de la misma manera un sinfín de privilegios como también responsabilidades. Pero no solo eso, sino que dice verso 19, somos miembros de la familia final del verso 19, somos miembros de la familia de Dios. La metáfora de Pablo de la nueva comunidad de Dios cambia a algo más personal, no solamente un pasaporte, sino que ahora una familia. ¿Cómo es que somos una familia? ¿Cómo es posible que tú y yo podemos ser parte de una misma familia? ¿A quién nos hace común? Porque uno en una familia dice: bueno, no sé, tu papá, yo no tenemos ningún vínculo. No somos primos tercero, cuarto grado. Bueno, ¿cómo es posible que personas tan diferentes podamos ser parte de una familia? Solo uno puede lograrlo, y es que tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Padre. Somos hijos adoptivos, como vimos en el capítulo 1, y la iglesia está formada por hermanos y hermanas que han sido adoptados. Y la iglesia, esto es la iglesia, no es un edificio al que vamos, al que asistimos, sino que la iglesia es familia y que vive la vida en una misión común, que es anunciar la paz que hay en Jesucristo. Entonces, la iglesia no es un lugar como un hotel que uno visita ocasionalmente, sino la iglesia, ver la iglesia como parte de su identidad como creyente, como cristiano. Pero no solamente eso, sino que el verso 20 al final nos dice que somos piedras en el templo de Dios. Entonces, ahora Pablo dice que la iglesia se para o cae según, dice ahí, edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora hay un nuevo edificio, y ese edificio no es formado de manos, es un edificio formado de piedras vivas, como dice Pedro. Somos piedras vivas. Y toda esta comunidad está construida no sobre una cultura en particular, occidental, oriental, lo que usted quiera, sino que sobre Jesucristo. Por eso Él da seguridad a este edificio, porque es Cristo nuestro fundamento. Jesús
es quien mantiene unida y da crecimiento a la iglesia. Y no hay unidad o crecimiento si Cristo no es la piedra angular de la iglesia. Él dice que en el Señor ustedes también están siendo construidos juntos para la morada de Dios. Pablo nos está desafiando y recordando que a través de Cristo, por el Espíritu, hay un templo mejor que está formado por personas de todas las tribus, lenguas, orígenes, pero estamos unidos y construidos juntos. Cada uno está relacionado con el otro de una manera especial y todos estamos creciendo juntos en Cristo. La pregunta es, ¿cuánto de lo que está diciendo Pablo aquí se está manifestando en mi vida? ¿Cómo puede cambiar eso y cómo puede mejorar? Sin duda, por cumplir el mandamiento que está en el verso 11. Acordaos. No olvidar quiénes fuimos antes. Sin familia, pero especialmente sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque crecimos, algunos privilegiados pudimos crecer desde pequeños en una familia cristiana o yendo a la iglesia. Pero eso no nos hacía diferentes. ¿Nos protegió? Vaya que nos protegió, y mucho. Y sin duda es una bendición. Pero eso no nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes es que cuando comprendemos de que, a pesar de que podemos estar en una cultura cristianizada, o que podemos formar parte de una familia, entre comillas, cristiana, sin Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, sin esa comprensión clara del Evangelio, no hay esperanza. Solo por medio de Cristo es posible esa reconciliación. Y esa reconciliación genera el que, no importando nuestras diferencias, podamos ser uno en Cristo. Entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? Bueno, de alguna manera, como decíamos en el capítulo 1, Pablo está tratando de formar identidad, ¿no? O de generar esa identidad en los creyentes por medio de esta carta. También quiere, por medio de esta parte, recordar que esta identidad es corporativa. Ninguno de los hijos e hijas de Dios puede sobrevivir aislado. Por eso la importancia que nos dice ahí Hebreos, no dejando de congregarnos, pero no solamente para venir y hacer todo lo que hacemos acá, sino que esto es la manifestación de lo que sucede el lunes, martes, y esto nos cuesta, porque es más cómodo cumplir con esto que estamos haciendo ahora incluso. Pero nos es mucho más difícil vivir en familia, ¿no? Sí, pues, por lo menos yo con la mía lucho, y yo creo que cada uno con la suya. Entonces cuando empezamos y la familia se agranda y es muy diferente y tenemos distintos orígenes y resulta que yo pienso distinto que tú, entonces nos empezamos a dar de cabezazo y arañazo y eso no va a funcionar. ¿Pero por qué a veces sucede eso? Bueno, porque seguimos levantando muros dentro de nosotros mismos. El Señor derribó toda diferencia que pueda haber entre nosotros. Por eso no se trata de una mejor humanidad, sino de una nueva humanidad. En Cristo es una nueva humanidad. Y eso habla de transformación, de la transformación que hay solo por medio de Cristo Jesús. Pero también pensar en lo práctico, que no se trata de nuestras diferencias, sino se trata de lo que nos une. Y si hay algo que nos une, es Cristo. ¿Y hay algo más grande que Él? Ningún equipo de fútbol, ningún partido político, ningún origen social, nada, ningún color de piel es más grande que nuestro Salvador Jesucristo. Por eso no se trata de nuestras diferencias, sino de lo que nos une. Y eso nos habla de reconciliación. Por lo tanto, la familia es algo donde constantemente estamos practicando ¿qué cosa? Y de alguna manera practicando la reconciliación, porque nuestro pecado se manifiesta. Pero tenemos a Jesucristo que es nuestra paz, que hizo nuestra paz y que hace posible que podamos convivir, ser parte de un mismo edificio, ¿no? Imagínense, un ladrillo pegado con otro. Así estamos.
Eso es lo que somos y no debemos olvidarlo. Así como no debemos olvidar lo que fuimos en el pasado, no olvidar lo que somos ahora, una nueva humanidad en Cristo, porque es posible por medio de la reconciliación que tenemos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie y orar. Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra podemos estudiar y podemos ser desafiados. Sin duda, no por medio de nuestras obras alcanzar algo que sería imposible. Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado hoy. Gracias porque a pesar de que éramos extranjeros, lejanos, hemos sido hechos cercanos y mucho más que cercanos. Señor, tú has creado una nueva humanidad en Cristo. Y ya no importa nuestro origen, ya no importa nuestro color de piel, nuestra edad, nuestra condición social. Señor, ayúdanos, Padre, a mirar cada uno nuestro corazón y esas barreras que muchas veces nos esforzamos en levantar para separarnos aún incluso de nuestros hermanos en Cristo. Señor, que podamos ver a Cristo exaltado allí, no solo en la cruz, sino que venciendo a la muerte, sentado a la diestra tuya, Señor, y es Él, y por medio de Él que podemos ser uno, que somos parte de lo mismo. Señor, muchas veces nos enorgullecemos de formar parte de sociedades, de clubes, de lugares en este mundo que sin duda tienen su prestigio, pero es temporal, es terrenal, es humano. Gracias porque por medio de Jesucristo podemos formar parte de algo que por nuestro esfuerzo nunca sería posible. Gracias por Jesucristo, que es nuestra paz. Ayúdanos a estar cimentados en Él y que Él sea la piedra angular de esta iglesia, aquí, para que todas nuestras diferencias no se subsanen necesariamente, pero sí, Señor, puedan ser barreras cada vez más pequeñas. Señor, que sí, marque la diferencia que tenemos entre nosotros, porque somos diferentes, pero que en proporción a Cristo, Señor, quedan pequeñas, sin duda. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Él, mirando las cosas de arriba, Señor, y agradecerte porque el mundo, al contrario de lo que hace o debería hacer la iglesia, se separa en sus grupos, en sus formas de pensamiento, y cada día incluso más polarizada. Que esto no nos afecte, o que comprendamos que al contrario, sea la iglesia el testimonio de que es posible estar juntos a pesar de todas nuestras diferencias, no porque somos buenos ni mejores, sino porque somos una nueva humanidad en Jesucristo. Gracias, Señor. Guárdanos al volver al hogar. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El Señor le bendiga, no se vaya sin despedirse, y les esperamos el miércoles, ¿no? El miércoles a las 19 horas.